Regresamos con la hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Félix Arellano, profesor universitario, reconocido internacionalista. Bueno, profesor, un placer. Un gusto estar con ustedes. Bueno, y queremos un poco conversar sobre esta famosa guerra comercial China-Estados Unidos, que comenzó hace poco, pero que todos los días se nutre con nuevas noticias que revelan que está en marcha pues una confrontación. Y uno quisiera que la sensatez y la prudencia llegue a la Casa Blanca, porque no beneficia a nadie. No creo que va a beneficiar a los que el presidente quiere beneficiar, que en efecto son sectores débiles de la economía norteamericana, industrias que fueron perdiendo competitividad, que fueron muy poderosas en los años 40, 50, todo un largo territorio de industrias metalúrgicas, siderúrgicas, metalmecánicas, que empezaron a perder competitividad en un mundo global y han sido desplazadas por países en desarrollo, que eran en desarrollo ayer, hoy potencias emergentes, China en particular, Asia en general, las viejas países que formaban el cordón soviético y que fueron liberándose con industrias pequeñas, incipientes. Ya con una base industrial. Con una base industrial que hoy, con alta tecnología, con unos procesos de organización y de competitividad, los convierte en competencia desplazante a nivel mundial. Claro. Yo creo que el presidente Trump comete un error grave para sus ciudadanos y un ejemplo malo para el mundo. El presidente, ya lo veíamos en campaña, tú dijiste muy bien, aquí hubo una promesa de proteccionismo que lleva a esta guerra comercial. Mi temor es que la gente creyó en la promesa. Que se ha venido cumpliendo, ¿no? Sí, lo que no se aclaró es los efectos. Porque los efectos es que esa subida arancelaria no estimula la competitividad, no resuelve el problema de rezago tecnológico. Ese es un problema de incentivos, ese es un problema de un plan más amplio donde el arancel puede utilizarse. De hecho, en la normativa internacional, que el presidente también menosprecia, porque está menospreciando a la Organización Mundial del Comercio, donde ha podido encauzar el tema. En la Organización Mundial del Comercio le dirían, mire, presidente, es cierto que usted tiene sectores sensibles, como lo tienen muchos otros países, y allí lo que debería privar es la aplicación de salvaguardia comercial. La salvaguardia comercial le dice al mundo que va a haber una protección arancelaria prudente por un tiempo corto que no excede los 8 o 10 años y que además debe ir acompañado, y allí es donde está el error medular del presidente, que es que en el caso de la salvaguardia, cuando se aplica, debe ir acompañado de un plan de modernización. El presidente ha debido decir en la campaña en los Estados Unidos que hay sectores que perdieron competitividad en los Estados Unidos y que es necesario que Estados Unidos adopte una política de modernización, de desarrollo, de competitividad en muchos sectores. Hoy, por ejemplo, y lo vemos con la reacción china, el mundo se debe sorprender que se están nombrando muchos productos agrícolas como productos afectados. Antes se decía que los productos agrícolas eran de los países en desarrollo. No, Estados Unidos ha logrado una enorme competitividad. Resulta que para tratar de defender el viejo sector metalmecánico, industrial, siderúrgico, de industria pesada, el presidente lo que va a generar es que a ellos con la subida del arancel no les va a mejorar su competitividad, no va a superar su rezago tecnológico, no va a superar sus cuellos de botella estructurales, pero además con las reacciones de las contrapartes va a afectar los sectores más competitivos, porque esos sectores competitivos es donde van a aplicar las medidas como lo está haciendo China. Ya incluso, esto por razones de confianza, pero en las primeras reacciones se han registrado ciertas caídas, a lo mejor nerviosas, ¿no? En los valores bursátiles en Estados Unidos y también, por supuesto, en China, ¿no? En los casos de Hong Kong y Shanghai. Pero más allá de eso hay un tema importante, profesor, y es estas repercusiones no solo tienen efectos para China y para Estados Unidos, sino también para la economía mundial y para los países que tienen relaciones muy directas, relaciones bilaterales con cada uno de estas naciones. Absolutamente, en muchos sentidos, porque vivimos el mundo global. Va a tener una primera repercusión en precios. Y en la medida que los precios caigan de esa industria pesada, porque va a haber una sobreoferta china que va a buscar mercado. Entonces, ¿quiénes van a ser los más afectados? Quizás no precisamente China.
Los primeros más afectados van a ser las pequeñas economías, las industrias pesadas, siderúrgicas, metalmecánicas, de economías más pequeñas, los antiguos países soviéticos, algunas de las economías latinoamericanas. Es importante aclarar que las medidas no se le van a aplicar a América Latina directamente, pero la caída de los precios va a hacer que América Latina sea menos competitiva, tenga menos mercado, pierda mercados que China va a asumir y en consecuencia el problema se va a empezar a generar a nivel mundial. El otro tema que es más sofisticado y que cuesta más entender hoy día es las cadenas globales de valor. Con el mundo de la globalización hoy vivimos un gran ensamblaje mundial. En ese gran ensamblaje mundial muchos países están insertando partes medianas, es una cadena donde el producto final viene desde la materia prima hasta los productos intermedios ensamblándose mundialmente. Eso implica que hayan facilidades arancelarias, que hayan facilidades de financiamiento, facilidades de transporte, facilidades de seguros, facilidades de servicios. El presidente Donald Trump, con estas medidas de cierre de mercado, está rechazando el mecanismo de las cadenas globales de valor. ¿Qué significa eso? Que va a empezar a aislar a los sectores competitivos norteamericanos de las cadenas, que el mundo en general, el mundo productivo, va a empezar a perder confianza en el mercado norteamericano por la discrecionalidad del presidente Trump. Entonces, lo que él pretendía que fuera una solución de generación de empleo, se puede convertir en no generar empleos nuevos y afectar los empleos de los sectores que sí eran competitivos, que van a ser sancionados. Claro, eso y los eventuales beneficios para la economía y para la población norteamericana tampoco. Yo creo que a mediano plazo van a apreciar que no es el mejor camino. Yo creo que si hubiese adoptado el camino de la normativa internacional y si hubiera ido por la vía de las salvaguardias, tradicionalmente, ¿no? Absoluto. Por eso se ha negociado una Organización Mundial del Comercio que costó mucho construirla, que implicó la transformación del viejo GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, por esta Organización Mundial del Comercio, donde hay mecanismos de protección temporal en caso de dumping, en caso de subsidios o subvenciones, o en caso de falta de competitividad, que es la salvaguardia. Yo creo que el mundo en general, no obstante que estamos en un espacio de apertura y de liberalidad comercial, no debe descartar el hecho de que hay sectores sensibles que no se pueden eliminar de un plumazo. Yo entiendo que el discurso político se preocupe por los sectores sensibles, por los sectores más débiles, por los sectores afectados. Lo que no se le debe es engañar con soluciones mágicas. Ahora, esta situación, como decíamos, va a tener inevitablemente repercusiones en el resto de la economía y, por supuesto, tratándose de Estados Unidos, también en la economía latinoamericana, ¿no? Y en el caso particular de Venezuela, ¿qué podría tener? No digamos directamente, ¿no? Pero, por supuesto, debe tener algún efecto, ¿no? Bueno, Venezuela se ha ido saliendo mucho de la economía mundial, lamentablemente. Y además aproximándose a China. Sí, eso pudiera ser inteligente si fuera en un programa de modernización, de apertura de mercados y no depender exclusivamente de un socio, que ha sido uno de los errores de México. México está dependiendo casi en un 80% de su sector exportador de la economía norteamericana. Si se cae el TLC, y es muy factible que se caiga dentro de la miopía del presidente Trump. No, si Trump es consecuente con su planteamiento, debería caerse. Debería caerse. Claro, y eso le va a afectar enormemente a un país que concentró el 80% de su oferta exportable al mercado norteamericano. El 80% de sus insumos fundamentales de producción en cadena del mercado norteamericano. Bueno, que Venezuela... Lo cual era comprensible, ¿no? Por la cercanía, claro, y por la alta tecnología. Y las ventajas competitivas. Lo que no se imaginaban es que podía venir un gobernante y tumbar todo eso. Claro. Ese es el porque error. Después de 20 años se mantuvo y los gobernantes que pasaron por la Casa Blanca entendieron esa necesidad. Que es exitoso, porque de nuevo, me parece inteligente llevar el acuerdo a una revisión. Lo que no es inteligente es exigirle a los demás que no ganen y que solo gane los Estados Unidos. Esa es una visión suma cero del mercado que nunca termina beneficiando a nadie. En el mercado hay que lograr equilibrios. Hay sectores que no tienen una gran competitividad a los que hay que apoyarlos vía incentivos y no necesariamente vía mecanismos de protección arancelaria. Ese es uno de los errores. Yo creo que si el presidente Trump encauzara la crisis de los sectores sensibles de su economía, que los tiene como los puede tener cualquier país del mundo, claro, a través de la normativa internacional, no estaríamos hablando de guerra comercial,
no estaríamos hablando de unos efectos perversos para la economía mundial que pueden afectar en principio a las economías más pequeñas y que a mediano plazo van a terminar afectando sectores competitivos de los Estados Unidos. Y hay otro aspecto importante, y es que esta es una guerra, digamos, como se ha dicho, la guerra mundial económica. Mucha gente no lo veía hace unos años, y todo se enfocaba en relación a la guerra mundial, el riesgo de la tercera guerra mundial, Claro. Bueno, el conflicto nuclear. Ahora, también es cierto que esta guerra económica puede eventualmente, si se desarrolla, si cobra mayor fuerza, tener también implicaciones en la geopolítica mundial. Absoluto. Y devenir, si no en una guerra nuclear, sí en acentuar las complicaciones que ya existen en el mundo de hoy. Claro, yo creo que las cúpulas políticas y económicas de los Estados Unidos tienen que estar muy preocupadas, porque este cierre y esta eventual salida de los Estados Unidos del mercado mundial se la ha puesto en bandeja de plata a China. A China la ubicábamos dentro de las potencias emergentes, los BRICS, claro. Brasil, bueno, China, hace poco, Rusia, India, Sudáfrica. Resulta que con esta salida, con este nacionalismo proteccionista del presidente Trump, el gran líder de la economía mundial está pasando a ser China. Recordemos, por ejemplo, que una de las medidas estratégicas de comercio mundial y de geopolítica mundial que tenía el presidente Obama era el Acuerdo Transpacífico, que era una manera de equilibrar a China. China no forma parte del Transpacífico y la idea era que un Estados Unidos con buena parte de los países competitivos de Asia, Indonesia, Malasia, Vietnam, Japón, que es muy poco de apertura comercial, ha sido uno de los jugadores activos del Transpacífico. Allí también está América Latina, allí está Chile, Perú, Pacífico, sí. México, y la idea era que ese acuerdo sirviera de equilibrio ante el enorme expansionismo chino. Cuando el presidente Trump asume el poder, una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó fue rechazar el Transpacífico. Eso le dio un enorme espacio a China. Yo creo que los líderes económicos de los Estados Unidos deben estar pensando que este cierre proteccionista ni va a beneficiar a los sectores sensibles, porque a ellos, si bien es cierto que hay que darles un nivel de protección arancelaria, sin plan de modernización, sin incentivos, sin superar rezagos estructurales y tecnológicos, no va a haber avance. Y los sectores sí competitivos, como la agricultura, van a empezar a perder mercado. Y además en un momento en el cual hay esfuerzos de todos los países del mundo en función de, sino la integración de suscribir acuerdos de cooperación. Y de respetar las reglas. Yo creo, por eso es que mi esperanza es que van a venir negociaciones. Ya la señora Merkel ha anunciado su visita a los Estados Unidos y va a venir como la vocero de la Unión Europea. Una Unión Europea también debilitada por el tema del Reino Unido, el Brexit. De los partidos radicales que están todos en una onda de euroescepticismo, asumiendo que los problemas sociales son productos de la integración europea. Y además con esta confrontación que ha subido de tono con Rusia también, ¿no? Absoluto. Y con Turquía. Es decir, que sí, se genera un cuadro bastante complejo, ¿no? Son muchos frentes. Es el tema del Medio Oriente, donde el caso de Siria se ha agravado también. Yo creo que la señora Merkel tiene un reto muy interesante, pero que le va a permitir a Europa posicionarse de nuevo como gran equilibrador del comercio mundial. Y eso es importante. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos, además, como siempre, por sus esclarecedoras reflexiones. Bueno, vamos al corte, ya regresamos.